Las opiniones expresadas en este programa son las de quienes las emiten y no reflejan necesariamente la postura de UABC Radio. UABC Radio y el Cuerpo Académico del Centro de Estudios China Baja California presentan Diálogos sobre el Mundo. El podcast. Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Diálogos sobre China y el Mundo, último episodio de 2025 que grabamos, seguramente saldrá en 2026, Jorge, Sí. ¿o alcanzará? Sí, seguro. Así que bueno, deseamos un feliz año 2026 desde la cabina de UABC Radio, como siempre, muy agradecidos con todo su apoyo para hacer posible estos episodios. Sigan su programación a través de radio.uabc.mx o UABC Radio en redes sociales, Facebook, Instagram. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Hoy tenemos un episodio muy interesante, muy especial, donde vamos a hablar sobre las visiones de China y de Estados Unidos hacia América Latina y el Caribe, visiones contrastantes y que están en confrontación y que se hace explícito en dos documentos oficiales, públicos. Jorge Galván, ¿qué Hola, tal? Andrei. Un saludo a todos los fieles escuchas, como siempre, cada 15 días aquí, abordando temas que pues consideramos relevantes y sobre todo coyunturales como este que vamos a tocar el día de hoy, basándonos, pues bien lo mencionaste, en documentos oficiales. No hay aquí una interpretación de algún medio, no hay el sesgo, no hay nada. Te puedes ir a la raíz, que esta es una de las bondades de esta era de la digitalización de la información, ¿no? Que con unos cuantos clics y acceso a internet puedes llegar a este tipo de documentos tan interesantes, ¿no? Sí, así es, Jorge. Ahí están a la mano, los han hecho públicos ambos gobiernos, tanto de Estados Unidos como de China. Así que vamos a revisarlos, vamos a comentarlos, Jorge. Con pocos días de diferencia, ¿no? Sí. Bueno, ¿Casualidad? hasta en eso. Sí, fue casualidad o no, quién sabe, ¿no? Ahorita vamos a hablar de esas casualidades que se han dado en los tiempos. Es muy interesante todo lo que está sucediendo y va a redefinir el mundo como lo conocemos, Jorge. Entonces, bueno, vamos a contextualizar un poco y brevemente sobre los dos documentos que vamos a estar hablando. Por un lado, vamos a abordar la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, un documento que se publicó en la segunda semana de diciembre, en donde están definiendo aspectos de poder, de seguridad y de competencia estratégica a nivel internacional, Jorge. Sí, muy interesante el documento, 33 páginas, un documento oficial del gobierno de Estados Unidos que pues hay que leerlo, sí. O por lo menos darle un vistazo, ¿no? Creo yo, porque delinea muy claramente, sin tapujos, sin rodeos, pues su estrategia, valga la redundancia. Sí, Jorge, yo llamaría también esa atención a interesarse en este documento. Yo diría todos los sectores en México y en América Latina y el Caribe deberían de leerse este documento, pero si antier, Jorge, académicos, funcionarios del sector público, empresarios, organizaciones de la sociedad civil necesitan entender este documento y se requiere también generar un proceso de reflexión y de discusión sobre qué tanto nos conviene lo que está planteando el gobierno de Estados Unidos a través de este documento. Es necesario. Quizás eso ya sea pedir mucho, pero luego por otro lado también tenemos el documento chino donde se está exponiendo cómo le está proponiendo cooperar América Latina y el Caribe. Es el tercer documento que se publica en este sentido. Es uno de los libros blancos de China hacia América Latina y el Caribe. Son documentos contrastantes. Y bueno, ahí ya quién sabe, ¿no? Si decimos que lo lean, no sé si se genera ese interés. Quizás por el primero sí, por el segundo no sé qué tanto. Pues no hablo por falta de experiencia, ¿no? Yo sé el poco interés que hay en la sociedad mexicana. Sí, lamentablemente. En lo que está haciendo China, en lo que propone, medios de comunicación, académicos, el sector privado, público, no se ven muy interesados en ese país. Pero bueno, si al menos... Pero bueno, desde acá lo recomendamos, ¿no? También. Como siempre, insistimos en ello. Sí, y si al menos nos hacen caso en leer el documento de Estados Unidos, ya va a ser un gran avance para el país entero. Jorge, ¿cómo ves tú? Sí, definitivo.
Andrei, seguro les provocará varios levantones de cejas, ¿no? De lo que van a leer ahí. Y sí es esencial, yo diría, contrastar con la postura, la visión, el discurso, las palabras que se utilizan desde el gobierno de China. Acá no vamos a decir que uno es mejor que otro, no son documentos en esencia iguales, ¿no? Uno habla sobre una estrategia de seguridad, el otro habla de un abordaje un poco más amplio, una visión más de largo plazo, como son los chinos, ¿verdad? Uh-huh. Esto es algo cultural, su civilización así se maneja, a diferencia de un gobierno como el de Estados Unidos que trata de trascender en el tiempo, incluso adjudicándose términos por ahí, acuñando nuevas palabras que como para dejar ese momento en la historia, ¿no? Pero pues bueno, hay que por lo menos escuchar con detenimiento este episodio, ¿no? Aquellos que quieren evitar leer esos documentos, y ojalá seamos capaces de transmitir en unos cuantos minutos la trascendencia y a manera de resumen los puntos más relevantes de los dos, ¿no? Así es. Jorge, entonces una pregunta que va a guiar esta conversación es si estos documentos o los proyectos, las visiones que está presentando tanto el gobierno de Estados Unidos como el de China son incompatibles para América Latina y el Caribe, o nos queda un espacio de maniobra para equilibrar el poder con estos dos gigantes en la región. Ya veremos, iremos contestando esa pregunta que no es tan sencilla de responder, no, depende mucho del contexto. Lógicamente vamos a enfocar mucho la conversación para México, ¿verdad? Implicaciones para México, igual y si ampliamos un poquito más, pero como muchas veces abordamos los temas aquí, se requiere especificidad, ¿no? O sea, no podemos a veces generalizar sobre relaciones de China con América Latina y el Caribe. Es complicado, sabemos que hay son diferentes aspectos concretos, así es, dependiendo el contexto, los actores en la localidad. Así que bueno, Jorge, empecemos con el documento de Estados Unidos, Estrategia Nacional de Seguridad, publicada hace muy poco, en 2025, finales de 2025. ¿Qué nos dice ese documento, Jorge? ¿Cómo viste tú esa lectura? Bueno, en términos generales es un documento recio, duro, ¿no? Es un documento directo. Uh-huh. No maquillan nada de las intenciones que el gobierno de Estados Unidos tiene. Definitivamente es un giro a la forma en la que hasta el momento venía conduciéndose el país, debido a que parece ser se retrae un poco, ¿no? Se concentra en su región, sí, ¿verdad? Sin descuidar el Asia-Pacífico, uh-huh. Sí, que yo siempre les insisto a los estudiantes, es la región más importante del planeta. El mismo Estados Unidos lo reconoce en el documento, pero sí deja muy claro, digo, la lectura por eso es recomendable, ¿no? Para que nadie te transmita su sesgo, ¿no? Uh-huh. Puede que el sesgo de Andrei y de Jorge ya esté implícito en la explicación, en el comentario. Ve directamente y te vas a dar cuenta que son muy claros en el sentido de decir hemos desperdiciado tiempo, recursos en conflictos que no son ajenos. Uh-huh. Nos vamos a concentrar en revivir esta doctrina Monroe, uh-huh. América para los estadounidenses, ¿no? Uh-huh. Porque traducido sería así, ¿no? Sí. A Europa la siguen criticando, como lo han hecho, ¿no? Tanto Trump como el vicepresidente J.D. Vance se han dedicado a criticar fuertemente lo que es Europa en la actualidad. Es un documento que además, creo yo nos debería de preocupar, ¿verdad? Como socios comerciales, socios estratégicos. Hay declaraciones muy fuertes al respecto, sobre todo en el apartado del narcoterrorismo, uh-huh. El tema migratorio. Pues todas estas posturas muy de esta corriente de derecha moderna que incluso va ganando cada vez mayor territorio a lo largo de América Latina, ¿no? Así es, Jorge. Es un documento entonces claro, duro, crudo, pudiéramos decir, ¿no? En los planteamientos sí. que hace y ese reconocimiento que hace sobre el desperdicio de la apuesta que hizo Estados Unidos a la globalización, a las instituciones internacionales, se reconoce desde el principio y luego cierra ese inicio diciendo
America First, ¿no? Sí, Una de sí, las sí, grandes sí, frases de este su gobierno lema. de Estados Unidos. Entonces ahí uno entiende esa parte, ¿no? Que la prioridad absoluta de Estados Unidos a partir de ahora va a ser el propio territorio de Estados Unidos y no va a perder tiempo ni dinero en ayudar a otras regiones, en globalizar, en llevar ayuda, asistencia a través de instituciones internacionales. Entonces, Que ya lo empezaron a hacer, ¿no? ya, sí, simplemente es leerlo, Reafirmarlo. sí, de forma clara, ¿verdad? Contundente, como se lee en este documento, como bien dices. Entonces, a mí me parece que más allá de que reconoce otras zonas y también con esto del reanimar o revivir la doctrina Monroe, sí está planteando que esa contracción, ese contraerse de Estados Unidos va a hacer que se concentre en su zona, región de influencia, que es América, ¿no? El continente americano. Sí. Entonces, ahí es en donde está un punto importante, ¿no? Porque he escuchado yo muchos analistas decir que esto es lo que va a pasar con el mundo de aquí en adelante, que cada una de las potencias va a generar su zona de influencia y aquí me queda claro que Estados Unidos es lo que va a hacer de aquí en adelante. Pero no sé si otras potencias como China tienen esa intención o están buscando globalizar el mundo a su manera. Yo vería ahí lo segundo, más bien, Sí, ¿no? hay un contraste entonces en tipo de visión que tienen, ¿verdad? Entonces, Sí, totalmente. pero esto no deja de tener un choque en América Latina porque Estados Unidos está diciendo aquí potencias extranjeras ni se metan, ¿no? Aquí el que mando voy a ser yo voy a obtener todos los contratos para proyectos de infraestructura, energéticos, etcétera. Entonces ni se acerquen. Y vale la pena, Jorge, recordar un poco qué fue la doctrina Monroe, que se publicó en 1823. Sí, hace 200 años. 200 años, sí, en épocas donde los países estaban independizando del imperio, todas las colonias del mundo, pues Estados Unidos lanzó la doctrina Monroe que buscaba que no se acercaran las potencias europeas en ese momento, ¿no? Sí, que eran las que era controlaban. Un mensaje directo para Así ellos. es. Entonces, que Estados Unidos iba a ser el país que iba a liderar esta región. Entonces, ahorita están tratando de revivir esta doctrina con toques distintos, ¿no? De la mano de Donald Trump. Sí, toques muy diferentes, bajo una coyuntura totalmente diferente. El mundo para nada es lo que era hace 200 años, obviamente. Hay cosas que a mí me cuestan aceptar, ¿no? Por ejemplo, las afirmaciones que hacen respecto a los buenos resultados de la economía, ¿verdad? Justo hoy se acaba de publicar una nueva caída en la generación de empleo formal. Hablan también pues insisten en este discurso de que pues han ayudado a concluir 8 conflictos en el mundo. Los enlistan, sí. ¿Verdad? Los enlistan, que pues bueno, uno de ellos, tan es así, Camboya, Tailandia, pues está más vivo que nunca, ¿no? No sé, esta postura de... ¿Cómo le diríamos, Andrei? No sé si sea mentir descaradamente el término correcto, pero bueno, de tergiversar la realidad, ¿verdad? Vamos a ponerlo con palabras un poquito más, me cuesta a mí, ¿no? Pero bueno, es el estilo, son las formas, ¿verdad? Y por ahí, cuando hablaban de la parte de la relación comercial, económica con la región de América Latina desde Estados Unidos, hacen mención a algo también preocupante que dice que Estados Unidos debe ser la primera opción para los países. Y si no lo es, pues hay que convencerlos de que sea, ¿no? O sea, una postura de decir, ¿sabes qué? No empiecen a coquetear con otras potencias, que aquí, y hacen su justificación, ¿no? Ellos hablan que los productos estadounidenses son de alta calidad, que ellos lideran los temas de innovación, la tecnología, que tampoco es así, ¿verdad? Por ahí podríamos citar el nuevo documento del ASPI, donde habla que China lidera 57 de 64 temas de alta tecnología. Sí. ¿No? O sea, ya aumentó. Entonces, no sé, son las formas las que a mí me dejan mucho que desear, ¿no? Sí, esta parte es muy interesante para la economía del futuro en la región, ¿no? Cómo están planteando, lo que entiendo yo es que una parte del cuerpo diplomático de Estados Unidos se va a dedicar a buscar contratos en toda la región. A raíz de los consulados y embajadas. Para construir para ganar contratos, ¿no? En materia económica, de infraestructura,
y por lo tanto ahí están buscando desplazar a un actor que sabemos cuál es, que es China, obviamente, que ha ganado ya muchas oportunidades económicas y sociales en la región. Entonces están diciendo, ni se metan aquí extranjeros, pero también la forma en la que ha sido interpretada es ese posicionamiento es que ni siquiera los locales van a tener oportunidad para desarrollar proyectos de infraestructura, sino en primer lugar, pues quién va a estar, Estados Unidos, ¿no? Sí, ellos no hablan de joint ventures, de alianzas, no. Así es, esa parte me parece, pues por decirlo de una manera, ¿no? Hegemónica, ¿no? Al menos en la región, ¿no? Cómo están queriendo controlar procesos económicos de esta manera, ¿no? Entonces, es ahí donde yo veo un choque casi natural con China, ¿no? Porque ya tiene varias décadas que ha penetrado en la región en los últimos años, ¿no? Desde 2018, que se empezaron a sumar a la iniciativa de la Franja y la Ruta, los países de América Latina y el Caribe, esto se ha intensificado. Entonces, va a haber muchas tensiones, yo diría, Jorge, de estos planteamientos. Eso es, ¿cómo ves? Y políticamente la influencia que va a tener esto, Andrei, va a ser interesante, ¿no? Sí. Mira, acabamos de observar lo que sucedió en Chile, ¿verdad? Giro a la ultraderecha. A la ultraderecha, ¿verdad? Un personaje que de entrada, no sé si idolatra sea el término, pero sí, cada que puede hace menciones de beneplácito sobre las posturas de Donald Trump, ¿verdad? Como otros gobernantes, ¿no? Con ideas y bastante radicales y cuestionables, ¿no? Entonces, a mí me preocupa que, bueno, ya lo estamos viendo como en México se empieza a dar un discurso cada vez más polarizante. ¿Sí? Claro. Sí. Actos que van a tener un reflejo sí o sí. ¿Por qué? Porque la intención del país más importante del continente va por ese sentido. Entonces, muchos actores se van a querer sumar. ¿Cómo te sumas? Pues con una postura, con ideas, con discurso similar, que es lo que ellos quieren escuchar desde allá, ¿no? Así es. Sí, y es una tendencia mundial que se ve aquí reflejada en América Latina, pero a nivel mundial hay una tendencia hacia la derecha, ultraderecha, y usualmente ocurre después de un gobierno de izquierda, así como pasó en Chile, ¿no? Después de un gobierno de izquierda, las sociedades lo que buscan es moverse al otro extremo, a ver si el otro extremo, logra solucionar todos los problemas socioeconómicos que tienen. Así que, pues sí, es preocupante, Jorge, esta vuelta a estos procesos más duros, ¿verdad? Y seguro esta estrategia va a influir en las posturas, en el discurso. Claro. Mira, no tardamos. Ahorita ya está el tema de la inseguridad y demás con este acontecimiento lamentable del asesinato del alcalde de Uruapan, ¿no? Un discurso en televisión, en los medios, exagerado. Falta el toque de los migrantes, de mí te acuerdas, ¿no? Van a empezar por ahí. México tiene que blindarse y los migrantes son culpables de esto y de aquello, porque así viene la agenda. Sí. El mismo Katz en Chile trae ese discurso. Milei, te vas dando cuenta, todos van virando hacia allá. Y la parte del narcoestado, el narcoterrorismo, ¿sí me explico? Entonces, es una agenda bien elaborada que cuando lees este documento dices, ok, pues es que ahí está. Todo tiene sentido, exactamente. ¿verdad? Ya, ahí está. Entonces, Jorge, otro aspecto también interesante de este documento es que se reconoce a China como el competidor estratégico de Estados Unidos, y también hay una parte importante en términos económicos donde están señalando que México, el nombre de México se repite 2 veces en el documento, y es para esto, para decir que México ha sido utilizado por China para operar a través del comercio de sus mercancías, pero también para la llegada de empresas multinacionales chinas a invertir en México y aprovechar las condiciones del TEMEC en este lado del mundo. Entonces, ¿qué señal están mandando a México? Ciérrate más hacia China, impon impuestos, no dejes que entren sus empresas, y casualmente unos días después, lo platicábamos fuera del aire, se hace oficial la lista larga de más de 1,400 productos ya con arancel hacia todos los países con quienes México no tiene tratado de libre comercio, pero sabemos que el principal afectado va a ser China, quien ya ha levantado la mano, quien seguramente va a imponer aranceles de forma recíproca a México. Entonces,
pues México se está alineando, ¿no? Podemos decir totalmente a esta visión desde antes de que se hiciera pública, pero ahora cuando es pública, por casualidad o no, quién sabe, ¿no? Son cosas, como decía Moreira, invisibles, ¿no? Para nosotros no podemos decir los que... Los tiempos políticos no lo sabemos. Que sí, por la publicación del documento ya rápido los diputados, senadores se pusieron a trabajar para hacer oficiales esos aranceles. Así que ahí está, ¿no? Para la anécdota, ¿no? De todos estos acontecimientos a partir de este documento. Y a mí algo que me llama mucho la atención es qué va a pasar ya el próximo año, ¿no? En la renegociación del TEMEC. Ya, 2026. Con todo esto que ya México ha cedido. México ha cedido total, ¿no? A lo que ha pedido Estados Unidos. Incluso ahorita hay un tema del agua que estaba más o menos tratando de negociar la presidenta y parece que ha cedido, ¿no? Esa entrega de agua. Hay muy pocas cartas en el mazo desde México, ¿no? A mí me parece que se han preparado muy bien para la negociación, pero con un negociador como Trump, ¿qué puedes esperarnos si México llega a la mesa? Te exige más y más. Eso es, naturalmente. Es el estilo. Si llegas y dices, mira, ya le impuse aranceles a todos los productos de autopartes chinos, 50% de arancel, ya no van a entrar. Vamos a producirlos aquí. ¿Cómo quién sabe, no? Esa es otra pregunta que ya abordaremos después. Pero ¿qué puedes esperar de un negociador como Trump? Oye, 50 es muy poquito. Ponle 80 o 90, ¿no? Sí. O 100 ya de plano, ¿no? Sí, o sea... Esa podría ser la expectativa, ¿no? De todo el trabajo que han hecho para llegar con fichas en la mesa, pero enfrente tienes a Trump. Suficientes, ¿no? Así es. Es muy preocupante, muy preocupante. Ya de hecho, por ahí funcionarios del gobierno indio sugirieron a México empezar una negociación para un posible tratado de libre comercio, ¿no? Ya, no sabía. Yo creo que pues va a ser complicado el escenario para nuestro país, lamentablemente. Por tal motivo me preocupa mucho el contexto político al interior de la nación, derivado de esta estrategia que está muy, muy delineada, ¿no? Muy clara, muy, incluso ya hay hechos, ¿sí? No es un documento que dices tú, pues vamos a ver si lo aplican. No, ya está ejecutándose, ¿no? Así es. ¿Qué tanto estamos preparándonos? ¿Qué tanto estamos...? Tú siempre insistes en los diferentes planes, ¿no? A, B, C, D. ¿Cuáles son tus opciones, no? Sí. ¿Y cómo ves tú, Jorge, el hecho de que este documento sea de largo plazo sin serlo? O sea, ¿qué tanto, si el día de mañana el gobierno federal en Estados Unidos cambia y hay una vuelta con los demócratas, qué tanto este tipo de estrategias de contención de China, de controlar la zona de América Latina y el Caribe, va a permanecer? Yo veo que sí trascendería. El pivot to Asia viene desde Barack Obama, Así un presidente demócrata. Uh-huh. ¿Sí? En estos grandes temas, André, yo veo muy pocas diferencias en el fondo entre demócratas y republicanos. Sí. Las formas en ocasiones cambian, son distintas. Sí, así es. Pero en el fondo van. Sí. Lo que aquí sí veo muy claro en este documento es que si tú te das cuenta, no hay términos de agresión hacia Rusia. No hay. No hay. Sí, o sea, aquí está muy evidente que Estados Unidos tiene la intención de suavizar, mejorar rotundamente las relaciones. Sí, ya Lavrov hablaba incluso de retomar los intercambio comercial entre ambos países, Estados Unidos y Rusia. ¿Por qué? Porque están focalizándose en el gigante asiático. Sí. Sí, entonces yo creo que a pesar de que se pudiera dar un cambio, un giro en el timón y que llegara por ahí una figura demócrata que ganara las próximas elecciones de la presidencia del país, no habría un cambio tan drástico. Se seguirían concentrando en China, esta obsesión que tienen por tratar de contener al gigante que los ha rebasado en muchos aspectos, ¿verdad? En algunos ya ni siquiera pudieran ser competencia, y blindar el continente del acceso de ese país, ¿no? Así es. Está claro quién es el principal competidor de Estados Unidos y esa alianza por ahí que tiene con Rusia también, ¿verdad? Por parte de Estados Unidos, pero que también hay una alianza allá en Asia entre Rusia ¿Cuál pesará más? y China, ¿verdad? Ya veremos. Jorge, bueno, en
También podemos decir que este documento está buscando asegurar la tecnología, los estándares de Estados Unidos en sectores clave para el futuro como inteligencia artificial, biotecnología y computación cuántica. Obviamente va a estar en esa discusión Estados Unidos y este proyecto, esta visión, busca asegurar esos sectores. Jorge, ¿cómo ves? Sí, incluso hacen mención de fortalecer al empresariado de ese sector en el país, ¿verdad? Y por ahí utilizan un término que hace referencia de los subsidios estatales del gobierno chino a esos sectores, ¿no? Uh-huh. Pues bueno, es la forma que los chinos han logrado lo que hasta el momento se han propuesto. Uh-huh. Yo creo que son 3 de los grandes temas que a Estados Unidos le preocupa. Lamentablemente, en varios de estos campos, ¿verdad? Pues ya han sido rebasados. Entonces, Así es. vamos a ver si es suficiente, con cuánto dinero hay que fondear, ¿no? Y darle todavía una mayor fortaleza a la tecnocracia que está gobernando detrás de la silla presidencial, pareciera ser ese país, ¿no? Uh-huh. Así es, Jorge. Bueno, ya veremos cómo se va dando esta competencia. También hay por regiones, ¿no? Comentarios. Asia, abrimos comillas, ganar el futuro económico, prevenir la confrontación militar. Jorge. Sí. ¿A qué se refieren con Básicamente lo que hacen mención ahí a manera de resumen es contrarrestar a China, ¿verdad? Insisten mucho en desarrollar una alianza estratégica más fuerte con la India. Uh-huh. Incluso hacen referencia que son ambos miembros del Quad, uh-huh, de un mecanismo del que ya hemos hablado por ahí hace varios episodios. Sí. No estoy tan seguro, ¿verdad? Incluso el propio gobierno de Estados Unidos acaba de venderles aviones caza al gobierno de Pakistán. Uh-huh. Entonces, cuando quieres quedar bien con la India, venderle uh-huh, armamento de ese calibre al vecino con el sí, que tienes un conflicto ancestral, uh-huh, no sé sí, qué tanto ayude, pero bueno, claro, así es de ambiguo en uh-huh, ocasiones la ejecución de este tipo de estrategias, ¿no? En Asia es donde más se concentra el documento, diría sí, yo. Es uh-huh, al continente que le dedican el mayor espacio, ¿verdad? No por nada, lo venimos diciendo y aquí se confirma, se encuentra ahí su principal amenaza, como lo llaman uh-huh, ellos, que es China, ¿no? Así es. Pero hay menciones a Europa, ¿no? Que van a buscar promover la grandeza europea, occidental. Jorge, hay afinidades, sabemos, ¿no? En términos de valores, de principios, ¿no? Entre Europa y Estados Unidos. Medio Oriente también se hace mención sobre transferir la responsabilidad, construir la paz. ¿Ahí qué comentario, Jorge? Ahí hacen mención básicamente hacen referencia, André, a que históricamente Estados Unidos ha estado metido en esa región. Ellos justifican por qué, dicen, es una región de donde provienen energéticos que el país ha necesitado, pero la postura en cuanto a demanda de energía por parte de Estados Unidos ha cambiado, lo mencionan ahí. Uh-huh. Ahora nosotros somos un vendedor de energía, sí, que bueno, los europeos son sus principales clientes, y por lo tanto, en resumen, nos vamos un poco a salir de esa uh-huh, región, ¿no? Hacen mención con sus términos siempre de que la principal amenaza de la región sigue siendo Irán, uh-huh, así es que no quitan el dedo del renglón. Recuerdan que pues ellos destruyeron las capacidades nucleares de Irán, uh-huh, cosa que también hasta los expertos en el tema desde Estados Unidos han dicho que no es cierto, uh-huh, pero bueno, es parte del discurso, ¿no? Claro. Pero en pocas palabras, André, ahí el mensaje es, nos vamos a salir un poco de la región, ya no los necesitamos tanto, nosotros somos incluso autosuficientes en gran medida de energéticos, entonces nos retraemos hacia nuestro patio, uh-huh, ¿verdad? Que es América. Bueno, ahí está entonces el comentario de esta National Security Strategy del gobierno de Estados Unidos, publicada hace apenas unos días, pero 5 días después, Jorge, se va a publicar el libro blanco de China, tercer libro blanco. Se llama explícitamente Documento sobre la política de China hacia América Latina y el Caribe. ¿Casualidad o no? ¿Quién sabe, no? Esto del timing que ocurrió. Bueno, es un documento, yo diría, Jorge, que es interesante y lo contrastaría en primer lugar en la forma en la que plantea las cosas, ¿no? Mientras Estados Unidos es muy realista, muy crudo, muy claro, los chinos luego utilizan
una narrativa donde incluyen palabras que, no sé, como para embellecer, me parece a mí, el texto, ¿sí? Bueno, Sí. no está mal, ¿no? Puede ser parte de la herencia confuciana, taoísta. Es muy del estilo de ellos, Sí, ¿no? En así documentos es. oficiales. Sí, ellos usan esos términos como, no sé, hacer más hermosas las ciudades o los países, ¿no? Entonces, ¿a qué te refieres, no? Es una de las preguntas que uno haría. ¿A qué te refieres con embellecer las ciudades, los países? No sé, son cosas que de este lado se leen un poquito extrañas, pero bueno, más allá de eso, de la forma el estilo, ¿no? Podríamos decir, de redacción del documento, es una propuesta, es la tercera propuesta que China hace de política hacia América Latina y el Caribe, es decir, es como la lista de programas, de aspectos para cooperar desde China hacia América Latina y el Caribe. El primer documento se publicó en 2008, el segundo en 2016, y esperábamos este documento en 2024, ¿no? Estábamos el año pensando que eran los cada 8 periodos. años, y bueno, llega con este timing un documento que se refiere sobre todo al sur global o que integra a América Latina y el Caribe en el sur global. Y aquí me parece interesante también, ¿no? Cómo China sigue buscando encajar en ese concepto del sur global, ¿no? Como que se hace parte, a pesar de que es la segunda economía del mundo, una potencia que ha avanzado muchísimo en sectores. No, pero ellos clave. siguen incluyéndose en el grupo, Sí, ¿no? Se en incluyen, la región. no sé qué tanto, ¿no? En términos reales, pudiéramos decir que China es parte de este otro mundo que tradicionalmente, históricamente ha sido desplazado, que no ha encontrado la fórmula para salir adelante, pero China, entiendo por qué lo hace, ¿no? Es una conveniencia política, ¿no? Decir, soy tu aliado, ¿no? Yo entiendo esas dificultades que tú tienes y vamos juntos de aquí para adelante. Entonces, otra de las propuestas que hace, ¿no? Además de esto de incluirse en el sur global, es que está buscando hacer una propuesta de globalización a todo el mundo, donde obviamente está incluyendo América Latina y el Caribe. Está diciendo, son una región clave para que ocurra esta visión del mundo que yo estoy proponiendo. Sí, lo sigue incluyendo como siempre ha sido parte de su discurso, incluso con socios estratégicos para ellos, como lo es Brasil, ¿no? Sí. No hacen mención en particular. Creo que ambos documentos cuidan mucho eso, ¿no? Como no hacer mención de países en específico. Uh-huh. Aunque del de Estados Unidos sí se menciona el caso de China, pero no hacen así como que muchas precisiones, diría yo. Ya de aquí se va a desprender un montón de cosas más. Pero en este documento de China hacia la región de América Latina, sí es muy claro, André, creo yo, que China ofrece formas diferentes, ¿verdad? Incluso hasta en el propio lenguaje que se utiliza, pues puede estar implícito esto, de decirle a los lectores, no, miren, aquí hay una forma A y acá está la forma B. Sí. Nada más lee y date cuenta que yo te me acerco con palabras bonitas y buenas intenciones y aquel te está diciendo pues que a lo mejor, no sé, vamos a regresar a una política mucho más injerencista en la región, que ya se ha dado, ¿no? Lo vimos en el caso de cómo aquel mensaje de Donald Trump unos días antes de la elección en Argentina, ¿verdad? Donde dijo, si no gana Milei, no les vamos a ayudar. Uh-huh. Y pues de repente se cargó el electorado, ¿no? Hacia el partido del presidente en turno. Y ya después vinieron las excusas de decir, híjoles, pues es que, ¿qué creen? El dinero no está y tienen que cumplir con esto otro. No sé, creo yo que es muy notoria la manera en que se acerca y cómo siguen apostándole a la estrategia más importante que diría yo para esto, que es la iniciativa de la Franja y la Ruta. Así es, Jorge. Es, yo diría, una propuesta de cooperación, ¿no? En el documento chino se repite la palabra cooperación 180 veces. En el de Estados Unidos, 4 veces, Jorge. Eso nos deja un poquito algo para analizar la diferencia de enfoques que tiene, ¿no? Totalmente. Sabemos que también China está buscando, pues, preservar sus intereses, sí, así es. Sí. Entonces, pero bueno, ¿con qué forma, no? Lo está haciendo. Bueno, China está proponiendo 5 programas para cooperar. Solidaridad es un programa político, diplomático, de desarrollo también. Mostrar recuerdos a los mexicanos. Sí, grandes recuerdos, ¿no? De la época del PRI. Y desarrollo también, donde están buscando
o insisten en construir infraestructura, comercio y proyectos energéticos, un programa también de civilización donde van a buscar a través de la educación, de la cultura, de los medios de comunicación, influir también en esos contextos de América Latina y el Caribe. De paz, tienen un programa de paz, seguridad no tradicional, cooperación militar limitada, y otro de pueblos, donde va a haber intercambios subnacionales y sociales. Ese es el nivel que están proponiendo los chinos, también a través de sus iniciativas, como decías, ¿no? La joya de la corona, la iniciativa de la Franja y la Ruta, pero ya habíamos hablado anteriormente en episodios previos sobre un grupo de nuevas iniciativas que desde hace poco se hicieron públicas: desarrollo global, seguridad global y civilización global. Jorge, entonces, aquí el énfasis está en no intervenir, en cooperar, en respetar la soberanía, sin condiciones, ¿sí? No intervenir. Sí, cuando el otro casi lo hace explícito o lo hace explícito, ¿no? Sí. Entonces, son dos visiones del mundo que contrastan completamente y que pudiera ser que en América Latina y el Caribe choquen, me parece a mí, ¿no? Porque ambos tienen intereses, ambos tienen propuestas y van a buscar entrar. Es muy notorio el maniqueísmo con el que se redactó el documento de Estados Unidos, ¿no? O sea, nosotros somos los buenos, somos los capaces, aquellos son los malos. Y ese tipo de discurso, Andrei, desgasta mucho, creo yo, las relaciones, ¿no? Ya no se ve. Por ello, creo que ha ganado tantos adeptos estas iniciativas del Sur Global, de los BRICS Plus, en el sentido de respetar la soberanía de las naciones, el principio de no injerencismo, posturas mucho más amigables, ¿no? De cooperación, ahorita lo acabas de mencionar, y no tanto de imposición, de injerencia, de arbitrariedad, de incluso amenazas, porque el discurso a veces cae en ello. Sí. Sí, amenazar directamente, utilizar términos despectivos, ¿no? Para los propios mandatarios. Eso nunca lo vas a leer en un documento, ni lo vas a escuchar de un funcionario de China, por ejemplo. Entonces, dejándonos de lado en este maniqueísmo que les gusta mucho a los funcionarios de Estados Unidos, ¿verdad? Creo yo que hay que contrastar ambas posturas y sacarlas lo mejor de cada uno de ellos, ¿no? Si es que hay algo bueno de la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos para el resto del continente. Así es. Esa es la pregunta que planteábamos al inicio, Jorge. ¿Qué tanto América Latina y el Caribe tiene margen de maniobra? ¿Qué tanto puede aprovechar la propuesta china, la propuesta estadounidense y sacarle el mejor provecho para su beneficio, ¿no? Para sus intereses nacionales desde América Latina y el Caribe? Los contextos son diversos. ¿Cómo ves tú, Jorge? Es sin duda un reto muy amplio para países como México, que además tienen puerta una renegociación nada sencilla. Ya por ahí nuestros funcionarios han hecho ciertas declaraciones sobre estas decisiones que el Congreso del país tomó respecto a los aranceles hacia naciones con las que no se tienen tratados, así lo siguen mencionando. Yo creo que tenemos que delinear estrategias nacionales nosotros, ¿verdad? Como país. Los países en sí tendrían que hacerlo. De lo contrario, esto se va a volver cada vez más complejo y difícil, ¿no? Así es un riesgo que tenemos enfrente, Jorge. Atraparnos en una lógica de suma cero, donde digamos o China o Estados Unidos, y no diversificarnos, ¿no? Que es algo en donde han coincidido desde hace décadas. Sí. Sector público, privado, académicos, necesitamos diversificarnos. Y aquí la lógica es lo contrario, tristemente, Jorge, depender más de un vecino con el cual tenemos una dependencia asimétrica y además nos está tratando muy mal, ¿no? En términos del discurso, de las narrativas. Es muy complicado lo que tiene México enfrente. Mira, con esto que ocurre en el Caribe, con Venezuela, ¿verdad? Uh-huh. Amenazó ya a Petro y dijo, y voy por México. Sí. O sea, que bueno, acá algunos se congratularían de que eso se diera, ¿no? Sí. Digo, ahí hay muchos actores, ¿no? Uh-huh. Mas, sin embargo, André, y en la lógica de una persona que quiera a su país, pues ¿quién desea una injerencia de esa naturaleza, no? Así es.
Y por eso decíamos, Jorge, la importancia de que este documento sea leído, sobre todo el de Estados Unidos, porque es con el cual tenemos más vínculos, es más estrecha la relación. Sí. Todo va a cambiar el próximo año, lo sabemos. ¿Nos conviene realmente lo que están proponiendo desde Estados Unidos? Eso necesita un proceso de reflexión público, privado, académico, y por eso se necesita revisar. Tú decías hace un momento, ¿no? Esta actualización del documento de ASPI, 57 de 64 sectores estratégicos ya los está dominando China. Sí. ¿Qué vamos a hacer si dependemos tecnológica y financieramente de una potencia que no es la que está controlando esos sectores? Es una pregunta que se tienen que hacer Muy precisa. Todos los sectores, ¿no? Público, académico, privado, etcétera. Entonces, ¿hasta dónde es una oportunidad esta para diversificarnos económica y tecnológicamente? ¿O es más bien, pues ya la forma más clara de decir, bueno, vamos a alinearnos y así va a ser de aquí para adelante, ¿no? Cambiamos escudo y colores Sí. o... Bueno, espero que no llegue a tanto, pero es eso lo que se requiere, Sí, Jorge. sí, totalmente, una revisión seria del documento y un planteamiento, ¿no? De qué vamos a hacer nosotros, qué respuesta vamos a dar a esta estrategia de seguridad y a la propuesta china, ¿no? Si nos queda tiempo, energías, pues ahí está también, ¿no? Una propuesta interesante. ¿Cuál es tu estrategia propia, no? ¿Cómo le vas a hacer frente a estas dos iniciativas de los dos gigantes del mundo con los que además tienes una relación muy estrecha en términos comerciales? Eso es el reto del gobierno mexicano en la actualidad, ¿no? Así Nada es. sencillo. Así es, Jorge, no es fácil. El próximo año de esto vamos a tener un montón de material. Vas a ver, va a ser un año que no van a faltar temas en este podcast. Agradecidos por tener tanto material que a veces nos es difícil incluso procesar y digerir a nosotros mismos, ¿no? Sí, así es. Así que bueno, como siempre, agradecidos con UABC Radio, con nuestros fieles escuchas por estar aquí pendientes de estos diálogos sobre el mundo y deseándoles también un feliz año 2026. Jorge Galván. Me uno a esos deseos, buenos deseos de tu parte, Andrei. Les mando un abrazo a todas y a todos y pues nos seguimos escuchando por acá, ¿no? Hasta luego. Diálogos sobre el mundo, el podcast. Una colaboración entre UABC Radio y el cuerpo académico del Centro de Estudios China Baja California. Disponible en Mixcloud, YouTube y Spotify. Las opiniones expresadas en este programa son las de quienes las emiten y no reflejan necesariamente la postura de UABC Radio.